En 1891, un científico serbio presentó sus últimas invenciones ante un público asombrado en la Universidad de Columbia. Los tubos sostenidos en la mano del señor Tesla, escribió un reportero, parecían una espada luminosa en la mano de un arcángel que representa la justicia. Nikola Tesla ya era famoso. El científico cuyos experimentos con la electricidad estaban destinados a transformar la vida diaria en el siglo XX. Vivimos en un mundo eléctrico. Lo damos por sentado. Tenemos bombillas. Hacemos funcionar nuestros refrigeradores, nuestros aires acondicionados, nuestros motores eléctricos. Todo eso se remonta directamente a Tesla. Hace 100 años, él señaló el camino hacia los robots, la radio, el radar, el control remoto, la transmisión inalámbrica de mensajes e imágenes. Soñaba con aprovechar el viento y el sol para hacer disponible energía gratuita para todos. Cuando piensas en electricidad, piensas en Edison. Cuando piensas en radio, piensas en Marconi. Pero hay un genio eléctrico casi olvidado, un hombre que soñó con brindar al mundo un suministro ilimitado de energía. Su nombre era Nikola Tesla, el maestro del relámpago. Nikola Tesla, científico famoso y misterioso, inventor y defensor del sistema de corriente alterna, AC, la bobina Tesla, y algunos creen que inventor del rayo de la muerte y de la electricidad gratuita para todos. El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención. Su propósito último es el dominio completo de la mente sobre el mundo material, el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza para las necesidades humanas. Nikola Tesla, 1919. Nacido en 1856 en Smiljan, Croacia, esta es la historia de un Prometeo moderno que cambió el mundo con la electricidad. Fue Nikola Tesla quien capturó el poder de las cataratas del Niágara con su sistema de corriente alterna y permitió la transmisión de electricidad a toda América y al mundo. A pesar de los contratiempos financieros y la feroz competencia, la curiosidad insaciable de Tesla lo llevó a explorar tecnologías de comunicación inalámbrica, sentando las bases para los sistemas eléctricos modernos, la comunicación inalámbrica y numerosas tecnologías que definen la vida contemporánea. Sin embargo, de alguna manera, la historia ha pasado por alto a este hombre notable. Su dedicación intransigente a la indagación científica a menudo lo dejaba aislado del reconocimiento mainstream, un destino exacerbado por sus excentricidades y la implacable búsqueda de ideas que estaban adelantadas a su tiempo. Nació en el pequeño pueblo croata de Smiljan en 1856. Según cuentan las historias familiares, justo a medianoche, mientras una tormenta rugía a su alrededor. «Será un hijo de la tormenta», dijo la partera. Su madre respondió, «No, de la luz». 3 días después, Nikola fue bautizado en su casa familiar. Su padre era Milutin Tesla, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa griega. Además de ser un hombre extremadamente inteligente, que había reunido una vasta biblioteca llena de volúmenes sobre religión, matemáticas, ciencia y obras literarias en varios idiomas, Milutin Tesla también era un ferviente reformador del pueblo serbio. Regularmente escribía artículos para diversos periódicos y promovía incansablemente el establecimiento de escuelas de idiomas donde los serbios podían aprender a leer y escribir. Su padre siempre quiso que su hijo siguiera sus pasos, pero Nikola siguió los pasos de su madre, quien inventó varios dispositivos ingeniosos para la agricultura y el hogar, y alentó los dones precoz del niño. La madre de Nikola Tesla era Juka Mandic, hija de un sacerdote de Gračac. Además de ser una dedicada ama de casa, Juka Mandic poseía un agudo intelecto y una fuerte ética de trabajo. Según Tesla, era una inventora de primer orden y una influencia creativa en él hasta su muerte en 1892. Milutin Tesla fue un estudiante talentoso y se graduó con honores en 1845, casándose con Juka Mandic, de 25 años, en 1847, después de ser designado para supervisar la parroquia de Senj, en la costa adriática.
Estableciéndose en una casa en lo alto de un acantilado con vista al océano, los recién casados comenzaron una familia. Yuka dio a luz a su hijo mayor, Dan, en 1848, a su hija primogénita, Angelina, en 1850, y finalmente a otra hija, Milka, en 1852. Sin embargo, debido al escaso salario que recibía y al aire salado del mar que le causaba problemas de salud, Milutin Tesla fue reasignado a la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo en Smiljan, conocido como el lugar de la albahaca dulce en la provincia de Lika. Allí le proporcionaron una pintoresca granja, un terreno fértil e incluso un caballo árabe regalado por un pachá turco de Bosnia como recompensa por ayudar a algunos musulmanes locales. Según todos los relatos, la infancia de Tesla fue feliz, compartida con sus hermanos mayores y su hermana menor, Marika, nacida en 1859. A menudo, Marika lo acompañaba al cementerio o al corral para jugar con las gallinas, gansos, ovejas y otros animales que su padre tenía. Tesla atribuye su obsesión de por vida con la electricidad a cuando tenía 3 años y acariciaba al gato familiar, Makak. Comenzó a crear una especie de lámina de chispas que hacía un ruido crepitante, como el trueno, y le preguntó a su padre, ¿qué es eso? Su padre respondió, bueno, es electricidad, como la que tienes durante las tormentas, y deja eso, porque estás electrificando al gato. En otra experiencia formativa que involucraba nuevamente a Makak, Tesla notó un día cómo un halo de luz rodeó de repente a su querido gato, iluminando brevemente la habitación iluminada por velas en la que estaba sentado. Inspirado por tales maravillas, Tesla dedicó gran parte de su energía como niño a experimentar. Durante el resto de su vida, quedaría asombrado por las maravillas de la electricidad. Animado por el ingenio inventivo de su madre, elaboró planos para máquinas voladoras muy similares a cómo funcionaría más tarde un helicóptero. Desmontó relojes para ver cómo funcionaban e incluso se diseñó una espada de madera para fingir ser un valiente guerrero serbio. Obsesiones y fobias peculiares. De niño, pasaba horas jugando junto a un arroyo que corría junto a su casa. Su primera invención, un gancho diseñado para atrapar ranas, lo convirtió en la envidia de sus amigos. Antes de cumplir los 6 años, había inventado un motor compuesto por un husillo giratorio impulsado por escarabajos de junio. Quería aprovechar las energías de la naturaleza al servicio del hombre, escribió más tarde. Ya se podían ver los primeros indicios de varias de sus invenciones cuando era niño, pero a veces tenía dificultades para distinguir la realidad de su propia imaginación. En ocasiones, escribió, era completamente incapaz de distinguir si lo que veía era tangible o no. Sin embargo, detrás de la fascinación se escondía una mente joven atribulada, ya que Tesla reveló que de niño sufría de una extraña aflicción que le impedía distinguir las imágenes de la realidad, lo cual lo perturbaba enormemente. El trauma infantil de Tesla se vio exacerbado por la muerte de su hermano mayor Dane en 1863, quien fue asesinado frente a Tesla por el caballo árabe de la familia en una experiencia traumática que lo atormentaría sin cesar. Este trágico evento fue la razón por la cual su afligido padre trasladó a su familia del idílico campo croata a la ciudad más grande de Gospić, un entorno desconocido donde Tesla luchó por adaptarse a la vida urbana. El fallecimiento prematuro de Dane proyectó una larga sombra sobre la relación de Tesla con su padre, quien, sumido en el dolor, siempre menospreció los talentos de su hijo menor. Esta negligencia impulsó al joven Nikola a esforzarse por la perfección en todo lo que hacía, esperando recuperar el amor de sus padres. Cegado por el dolor, Milutin Tesla trató a su hijo pequeño con desdén, a menudo enfureciéndose cuando lo descubría leyendo en su biblioteca privada.
En una ocasión particularmente dolorosa, después de que Nikola arruinara accidentalmente el vestido de una noble local, al saltar sobre él sin querer, mientras se arrastraba por el pasillo de una iglesia, Milutin abofeteó a su hijo en público como castigo. Como resultado de estas relaciones tensas, Tesla desarrolló una serie de fobias peculiares en la infancia, como una repulsión por las mujeres que llevaban pendientes y perlas, una fuerte aversión al cabello y un odio por el olor del alcanfor. También desarrolló varios hábitos extraños, como una obsesión por contar sus pasos y medir el volumen de sus comidas, cuyos cálculos solo lo satisfacían si eran divisibles por 3. Abrumado por una multitud de extrañas neurosis, Tesla encontró cierto equilibrio después de encontrar una novela llamada Abafi, publicada en 1836 por el autor húngaro Miklós Hosika. La historia presentaba a Oliver Abafi, un joven noble impulsivo y hedonista, transformado en un valiente héroe nacional que se sacrificaba por el bienestar de su país. Tesla quedó particularmente inspirado por el personaje del protagonista, viendo en su deseo de mejorar su carácter moral, mientras ignoraba distracciones frívolas, un ejemplo magistral de autocontrol. Esto demostró a Tesla que realmente era posible para él controlar sus emociones salvajes. Tesla se dio cuenta de que una buena estrategia para enfrentar las visiones nebulosas que asaltaban su conciencia era trabajar con ellas en lugar de contra ellas. A los 12 años, en un extraordinario acto de control mental, expulsó las imágenes que lo atormentaban al desear vivir en un mundo visual de su propia invención. Podía viajar en sus propias visiones, visitar países extranjeros y entender idiomas desconocidos. Tener control sobre estas visiones impulsó su energía creativa en su vida posterior. Mientras pulía esa imaginación indómita que más tarde le serviría también en su profesión, Tesla comenzó a teorizar sobre la naturaleza misma de la realidad, llegando a la conclusión de que podía rastrear todas sus imágenes mentales hasta algo que había visto, olido o tocado. Este eco temprano de la visión mecanicista del mundo que luego adoptaría tenía aplicaciones prácticas reales para Tesla. En una ocasión, fue aclamado como un héroe por un grupo de bomberos después de notar una pequeña deformación en una manguera de incendios que instintivamente sabía que impedía que el agua llegara a un edificio en llamas, un problema que rápidamente solucionó al enderezar la ranura. Para cuando Tesla tenía 17 años, había desarrollado una aguda capacidad visual. Cuando tengo una idea, escribió, no me apresuro a trabajar realmente en ella. Comienzo de inmediato a construirla en mi imaginación, cambio la construcción, hago mejoras y opero el dispositivo en mi mente. Desde temprano en su vida, desarrolló esta magnífica manera de visualizar cosas físicas. Cuando llegaba el momento de construirlas, ya estaban casi completamente formadas. Que asistió en Gospic. Sorprendió a sus profesores de matemáticas demostrando una habilidad natural para calcular números. Sin embargo, aunque destacaba en las disciplinas científicas, Tesla tenía dificultades en la clase de dibujo, donde su preferencia por la contemplación sin interrupciones lo distraía enormemente, lo que resultaba en calificaciones muy bajas. Su padre tuvo que hablar con el director, lo que inculcó en el joven Nikola una aversión de por vida hacia los diagramas. Durante su educación en el Real Gymnasium, Tesla comenzó a tomarse en serio la invención, ideando los esquemas para una máquina voladora que usaría la presión de un vacío para empujar moléculas de aire, un concepto que un Tesla adulto más tarde refutaría. Poco después de graduarse del Real Gymnasium en 1870, Tesla, quizás debido a su imaginación hiperactiva, enfermó gravemente con una serie de enfermedades lo suficientemente serias como para que los médicos que lo trataban casi renunciaran por completo a su caso. Durante su recuperación, Tesla comenzó a leer vorazmente, y fue durante este período que fue presentado por primera vez a las historias de Mark Twain.
Fue una historia que luego relataría a Mark Twain mismo, quien rompió a llorar al escucharla. Después de un período de convalecencia, Nikola Tesla fue inscrito en el Real Gymnasium Superior en Karlovac en 1873. Siguiendo el deseo de su padre de que Tesla continuara la profesión familiar, fue matriculado en clases en el seminario local. Sin embargo, el verdadero deseo de Tesla era aprender todo lo que pudiera sobre electricidad. Una pasión avivada por un inspirador profesor de física que le enseñó sobre el radiómetro inventado por el científico británico William Crookes. Este dispositivo alimentaba una bombilla de vacío con energía producida por 4 aspas de papel de aluminio que giraban rápidamente, lo que llevó a Tesla a realizar algunos de sus primeros experimentos con baterías, bobinas de inducción y generadores electrostáticos. Sin embargo, Tesla tuvo que poner algunos de sus proyectos en espera después de enfermarse gravemente nuevamente con cólera al regresar a casa en Gospić, lo que hizo que el joven prodigio estuviera postrado en cama durante más de 9 meses y experimentara varios sustos cercanos con la muerte. Después de un incidente particularmente preocupante, Tesla supuestamente imploró a su padre que si estudiaba ingeniería en lugar de ingresar al sacerdocio, podría recuperarse. Milutin, desesperado por evitar el insoportable dolor de perder otro hijo, prometió solemnemente que Nikola iría a la mejor institución técnica del mundo. Finalmente escuchado, Tesla experimentó una recuperación milagrosa. Antes de convertirse en estudiante, Tesla fue enviado a las montañas croatas con solo un manojo de libros y equipo de casa por su padre, quien, preocupado por la salud de su hijo, hizo todo lo posible para esconderlo de las autoridades. Por ley, Tesla habría tenido que servir en las Fuerzas Armadas austriacas durante 3 años. Durante 9 meses a partir del inicio del otoño de 1874, Tesla vagó por los bosques y lagos del campo europeo oriental, fortaleciéndose física y mentalmente. Reflexionó profundamente sobre la invención, remodelando la viveza de sus visiones de una debilidad debilitante en una poderosa herramienta contemplativa que podría usarse para desarrollar los ingenios que le surgían en la mente, como un tubo instalado bajo el agua que podría transportar cartas y paquetes colocados en cápsulas utilizando los principios de la presión hidráulica, y un anillo construido alrededor del ecuador terrestre que podría utilizarse como una red de transporte de alta tecnología. Al regresar, el padre de Tesla había cumplido su promesa, asegurándole una beca en la Autoridad de Administración de la Frontera Militar, que le permitiría estudiar durante 3 años en la Escuela Politécnica de Graz, Austria. En 1875, Tesla dejó Gospić con una bolsa bordada hecha de materiales típicos serbios, un regalo de su madre que siempre valoraría para comenzar de nuevo en una cultura y ambiente completamente diferentes, de la misma manera que sus propios parientes serbios se habían adaptado a la vida en la frontera austrohúngara décadas antes. Durante su primer año, Tesla demostró ser un estudiante perfecto, nunca faltando a una clase y supuestamente estudiando desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la tarde todos los días, un horario tan extremo que un profesor escribió a Milutin advirtiéndole que a menos que su hijo fuera sacado de la escuela, podría trabajar hasta morir. Otros lo elogiaron por su celo, como el decano de la Facultad Técnica que informó a Milutin Tesla que su hijo era una estrella de primer nivel. De hecho, Tesla se mantenía muy ocupado, llevando a cabo sus primeros experimentos con corriente alterna, o CA, que más tarde harían famoso su nombre. Sin embargo, durante su segundo año, Tesla desarrolló un hábito destructivo de juego, jugándose todo su fondo de matrícula en el proceso. Casi en la indigencia, Tesla también descuidó sus estudios, obteniendo calificaciones extremadamente bajas en los exámenes. Sin marcas registradas para su último semestre, no pudo graduarse y se vio obligado a abandonar la universidad en diciembre de 1878, un fracaso que se aseguró de mantener en secreto tanto de su familia como de sus compañeros de clase,
lleno de culpa y vergüenza. En 1879, Tesla vivió por un tiempo en un exilio autoimpuesto, primero haciendo su camino hacia la ciudad de Maribor, donde trabajó como dibujante y ganaba 60 florines al mes. En su tiempo libre, siguió jugando a las cartas y apostando dinero en las calles con los lugareños. Sin embargo, la estancia de Tesla en Eslovenia fue de corta duración. Un par de meses después de su llegada, las autoridades lo arrestaron por no poseer un permiso de residencia adecuado y lo devolvieron a Gospić, escoltado por la policía armada. De vuelta en casa, el padre de Tesla no tuvo mucho tiempo para enderezar a su hijo. Solo un mes después, el 17 de abril de 1879, Milutin murió, desconsolado porque su hijo había sido etiquetado como vagabundo y había elegido entregarse a una vida de vicios. No contentos de ver a su talentoso sobrino desperdiciar sus habilidades, en enero de 1880, dos tíos de Tesla le dieron suficiente dinero para comenzar cursos en la Universidad Charles Ferdinand en Praga. A pesar de que Tesla no cumplía con el requisito lingüístico, que especificaba que los estudiantes debían ser fluidos en checo y griego, logró asistir a conferencias, pero no recibió calificaciones formales. Comienzo profesional. En 1881, Nikola Tesla consiguió su primer trabajo en una firma de telecomunicaciones en Budapest llamada The American Telephone Company. Fue reclutado como ingeniero eléctrico por Tivadar Puskás, quien previamente había trabajado junto a Thomas Edison en los laboratorios de Menlo Park. Volviéndose un empleado valioso y compartiendo sus descubrimientos con su colega Antal Szigeti, Tesla continuó su estudio de la corriente alterna en su tiempo libre. Propuso que un motor accionado por circuitos fuera de fase podría mantener niveles de potencia para suministrar una corriente constante de electricidad, pero se dio cuenta de que necesitaba encontrar la manera de rotar los campos magnéticos. Paseando por el parque con Antal Szigeti en febrero de 1882, Tesla tuvo un repentino golpe de genialidad y resolvió el problema del campo magnético rotativo. Explicó el concepto del motor de inducción a su amigo, dibujando sus planos básicos en la arena con un palo, describiendo un nuevo tipo de motor que, a diferencia de su contraparte de corriente directa, CD, no necesitaba un conmutador, un dispositivo cilíndrico ineficiente segmentado con metal que debía ser mantenido regularmente. Impresionado por el genio de Tesla, Tivadar Puskás recomendó que Tesla se trasladara a París para trabajar con su antiguo conocido Thomas Edison en su empresa Continental Edison Company, en París. En París, Tesla fue inicialmente asignado por su jefe Charles Batchelor, un gerente que había trabajado para Edison desde 1870, para diseñar dinamos, una máquina que convertía energía mecánica en energía eléctrica y se utilizaba comúnmente en circuitos de corriente continua. Fuera del trabajo, sin embargo, Tesla continuó avanzando en la teoría de la corriente alterna. Mientras trabajaba en un proyecto en Estrasburgo, construyó el primer prototipo de motor de inducción, pero no logró captar un interés serio en las corrientes alternas. Esto fue lamentable, ya que la corriente alterna se reconoce hoy como un método superior de entrega de corriente eléctrica en comparación con la corriente directa. La corriente directa envía consistentemente la electricidad en una dirección a lo largo de una red eléctrica. En cambio, la corriente alterna invierte periódicamente y cambia de dirección a lo largo de una red o sistema a medida que su magnitud alterna su curso. La corriente alterna es considerablemente más eficiente que la corriente directa. El error de Tesla, si se puede definir como tal, fue simplemente estar adelantado a su tiempo al proponer la corriente alterna como el mejor método de generación de energía. Tenía razón, pero la tecnología disponible en ese momento favorecía el método más rudimentario de corriente directa. Tesla se encontró pronto en otra crisis financiera personal después de gastar todos sus salarios. Sin embargo, durante su tiempo en la empresa,
había impresionado lo suficiente a su supervisor, Charles Batchelor, quien estaba convencido de que Tesla tenía la fortaleza intelectual para trabajar junto a Thomas Edison mismo. En 1884, después de ser registrado erróneamente como un inmigrante de Suecia, cuando el oficial de inmigración malentendió que dijo Smiljan, Nikola Tesla llegó a América armado con una carta de presentación escrita por su mentor, Charles Batchelor. La carta decía: «Conozco a dos grandes hombres, uno eres tú y el otro es este joven. Desacuerdo fundamental». Aunque Tesla estaba en desacuerdo fundamental con la corriente directa, lo asignaron a mejorar los motores de CD ideados por Edison. Edison creía que los dispositivos de CA que Tesla imaginaba eran demasiado peligrosos e inviables, lo que llevó a una rivalidad de por vida. Obligado a desarrollar una invención en la que no creía, Tesla se desilusionó. Comenzó a señalar las debilidades del CD y a defender las ventajas del CA, destacando la ineficiencia del corriente directa de Edison, que solo iluminaba débilmente las lámparas. Propuso en cambio que los generadores deberían estar diseñados con lo que él llamó el principio polifásico, donde la energía se reciclaría constantemente, ya que creía en la naturaleza cíclica de la electricidad. Tesla también insistió en que una gran desventaja del corriente directa era su dependencia de costosas estaciones de energía instaladas a intervalos de 2 millas. Esto se debía a su incapacidad para mantener altos niveles de voltaje a larga distancia. En contraste, argumentó que la corriente alterna, CA, que cambia de dirección 50 a 60 veces por segundo, era mucho más efectiva. Podía mantener de manera flexible niveles variables de potencia de alto voltaje y minimizar la pérdida de energía a lo largo de largas distancias. Hoy en día, la energía entregada a los consumidores a través de las redes de energía es CA, que sostiene la potencia a largas distancias utilizando subestaciones transformadoras para reducir el voltaje de CA a lo largo de una distancia determinada. Una vez que la energía de CA llega a su destino, como un hogar, se usa directamente para electrodomésticos como lavadoras. Para electrodomésticos más pequeños, es posible convertir la energía de CA en CD a través de diodos dentro del suministro de energía del electrodoméstico, asegurando un flujo constante de energía. Alejándose de Edison y ansioso por difundir el evangelio de la CA, Tesla fundó su propia empresa en 1885, la Tesla Electric Light Company, con el respaldo financiero de Robert Lane y Benjamin Vail. Sin embargo, en un problema común que impediría que casi todos sus emprendimientos posteriores tuvieran éxito, Tesla pidió demasiado dinero a sus patrocinadores. Cada vez más temerosos de que la CA fuera demasiado arriesgada, expulsaron a Tesla de su propia empresa ese mismo año. Esto lo obligó a ganarse la vida durante la mayor parte de 1885 como reparador e incluso como trabajador manual, un trabajo en el que le pagaban solo $2 al día para cavar zanjas. Un nuevo comienzo. Tras aprender de sus errores, en 1886, con la ayuda de los filántropos Alfred S. Brown, superintendente de Western Union, y Charles F. Peck, Tesla estableció otra empresa, la Tesla Electric Company, con sede en Manhattan, Nueva York. Allí finalizó los diseños del motor de inducción polifásico, presentándolo al asombro de la comunidad científica en 1888, cuando presentó un artículo histórico ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos titulado Un nuevo sistema de motores y transformadores de corriente alterna. George Westinghouse, un inversor famoso por inventar el freno de aire para ferrocarriles y cabeza de la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, quedó particularmente impresionado. Su curiosidad se despertó durante una visita al laboratorio de Tesla unos días después, donde se le mostró un prototipo inicial de polifase. Convencido de que la innovadora invención de Tesla podría electrificar América, Westinghouse compró los 40 revolucionarios patentes de Tesla relacionadas con los generadores,
motores y transformadores necesarios para construir un circuito de corriente alterna polifásica. Contrató a Tesla como asesor para servir durante 12 meses en la planta de Westinghouse, en Filadelfia, donde se producirían algunos de los primeros dispositivos de CA comercialmente disponibles. Guerra de las corrientes. El lanzamiento de la primera máquina de CA en 1886 fue el presagio de un amargo conflicto que estalló entre Westinghouse y Edison, conocido como la Guerra de las Corrientes, que enfrentó el CA contra el CD de 1888 a 1892. Durante la disputa, Edison intentó utilizar sus recursos para influir en la opinión pública a su favor. A pesar de las evidencias que mostraban claramente que el CA era seguro y más efectivo a largas distancias, publicó numerosos artículos en las principales publicaciones advirtiendo sobre los peligros de la corriente alterna. Sin embargo, Edison no logró convencer a su mayor benefactor de la superioridad del CD, el magnate de Wall Street, John Pierpont Morgan, quien en 1892 fusionó General Electric de Edison con la Thomas Houston Company, centrada en el CA, eliminó el nombre de Edison para crear General Electric y cambió completamente a instrumentos de corriente alterna. Con Edison apartado, la corriente alterna emergió como la indiscutible vencedora de la Guerra de las Corrientes. Westinghouse aumentó su facturación anual de $800,000 en 1887 a $4.2 millones en 1890, mientras que Tesla recibió alrededor de $105,000 en regalías para finales de 1891. Este período también presenció varios triunfos personales y profesionales para Tesla, quien se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense en julio de 1891. Al mismo tiempo, estableció 2 laboratorios personales en Nueva York, ubicados en la Quinta Avenida Sur y la calle Houston Este. Sin embargo, los cheques de dividendos de Tesla llegarían a un abrupto final después de que las finanzas de Westinghouse quedaran en desorden. Sus planes de expansión mediante préstamos fallaron en noviembre de 1890 tras el colapso de la firma de corretaje Baring Brothers, lo que llevó a los acreedores en pánico a reclamar sus préstamos. Tesla, para cubrir sus pérdidas, continuó centrando su atención en experimentos de corriente alterna de alta frecuencia, inventando una lámpara que solo requería un cable, un transformador oscilante y un alternador de alta frecuencia. Los exhibió en una conferencia en la primavera de 1891 en el Columbia College de Nueva York, en nombre del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. La multitud asombrada quedó maravillada por las formas en que el CA podría implementarse en los circuitos modernos de iluminación. Esta conferencia en Columbia estableció a Tesla como el principal investigador de electricidad de su época. En experimentos posteriores, Tesla demostró consistentemente que la electricidad para la luz y el poder podría transmitirse a largas distancias. Poco después, Tesla también comenzó a esbozar los fundamentos de la tecnología de radio. En una conferencia de 1893 en el Franklin Institute, más tarde popularizada por Century Magazine, ilustró el concepto de telegrafía sin cables y subrayó por primera vez la importancia de poner a tierra el transmisor y el receptor ante asombrados espectadores. Ese mismo año, la compañía de Tesla logró su mayor logro hasta la fecha al iluminar el lugar de Chicago que albergaba la Exposición Mundial Colombina completamente con corriente alterna, un honor que Tesla obtuvo después de superar a General Electric por $1 millón. Para 1894, Tesla había ganado la admiración de sus colegas, recibiendo doctorados honorarios de las universidades de Columbia y Yale, y la medalla Elliott Cresson del Franklin Institute. Más buenas noticias llegaron después de que la Tesla Electric Company fuera contratada para construir la primera planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, un sueño de la infancia de Tesla que se hizo realidad en 1895 después de que se presentaron los primeros esquemas. La instalación de Niágara representó la derrota definitiva de la escuela de pensamiento de la energía directa,
y Tesla fue objeto de elogios y honores máximos, incluida la Orden de Danilo del rey Nicolás de Montenegro, mientras su logro se celebraba en todo el mundo como un paso importante para el futuro de la humanidad. Tesla permaneció imperturbable después de un incendio en marzo de 1895 que destruyó gran parte de su investigación temprana, incluyendo cientos de modelos, notas, herramientas científicas y fotografías valuadas en $50,000. A pesar de este contratiempo, en 1896 demostró algunos de los primeros usos de los rayos X, descubiertos alrededor del mismo tiempo por el científico alemán Wilhelm Conrad Röntgen. Tesla asombró a sus contemporáneos con la primera radiografía de un hombre, publicada en The Electrical Review, utilizando tubos de rayos X rudimentarios de su propio diseño. Después de revelar algunas de las funciones más innovadoras de los rayos X, Tesla ideó los elementos básicos del transmisor de radio. En 1896, construyó una unidad rudimentaria que recibía ondas de radio. Evaluó su nueva invención en el Hotel Gerlach en la calle 27 en Manhattan, donde vivía, enviando ondas de radio desde su laboratorio de Nueva York en la Quinta Avenida Sur. Tesla presentó sus ideas en una exposición de 1898 en el Madison Square Gardens, donde demostró un barco controlado por radio que llamó Telautomaton ante audiencias atónitas. Para 1901, había obtenido una patente que clarificaba que había creado un sistema para la transmisión de energía eléctrica. Entre 1899 y 1900, después de que John Jacob Astor lo encargara de ensamblar un nuevo sistema de iluminación en un contrato valorado en $100,000, Tesla trasladó su laboratorio a Colorado Springs. Desobedeciendo las instrucciones de su patrón, decidió explorar las ondas estacionarias terrestres, que consideraba su mayor descubrimiento. En este puesto rural, lejos del bullicio de la ciudad de Nueva York, Tesla comenzó a montar un enorme transmisor alimentado por millones de voltios de electricidad en una instalación experimental construida en las afueras de Nob Hill. Mantuvo a los curiosos alejados con una ominosa línea de Dante clavada en la entrada principal que decía: «Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí». Fue aquí donde Tesla descubrió por primera vez que la Tierra tenía un potencial eléctrico y podía emplearse como un conductor afinadamente sintonizado para transferir energía eléctrica sin cables, mientras notaba que cuando su bobina de Tesla experimental estaba alimentada, emitía chispas hasta 30 pies de distancia que podían ser detectadas por antenas a 10 millas de distancia. Al darse cuenta de que ahora podía transmitir señales de forma inalámbrica utilizando las frecuencias electromagnéticas del planeta, Tesla exploró las aplicaciones prácticas, logrando iluminar 200 lámparas alimentadas por una fuente de energía situada a 26 millas de distancia. Explotando el mismo fenómeno, incluso pudo producir relámpagos artificiales como resultado. Tesla señaló que el descubrimiento de las ondas electromagnéticas estacionarias y cómo interactuaban con la Tierra tenía implicaciones de gran alcance. Fue un descubrimiento que Tesla pasaría la mayor parte de su carrera investigando, ya que sentía que tenía el potencial de transmitir energía eléctrica a largas distancias sin necesidad de cables. De hecho, esperaba que su trabajo pudiera algún día proporcionar al mundo entero energía eléctrica limpia y gratuita. Como sucedió con muchas de las ideas de Tesla, fue financiado por inversores como J.P. Morgan, quienes tenían la intención de comercializar sus invenciones para obtener beneficios, y solo estaban dispuestos a financiar investigaciones que generaran un retorno de sus inversiones. Fue durante este fértil período de descubrimiento que Tesla también hizo algunas afirmaciones más heterodoxas, afirmando que había contactado con seres extraterrestres, lo que había desencadenado una serie de ominosos pitidos que sonaban desde uno de sus receptores. Tesla había escuchado por primera vez esta extraña combinación de ruidos del dispositivo en medio de la noche
e interpretó la regularidad de los pitidos como una señal de que estaban siendo manipulados por una entidad inteligente, una teoría que avanzó públicamente en una carta a la Cruz Roja Americana en enero de 1901. Aunque la historia de Tesla fue descartada por muchos escépticos, todavía había quienes le creían, influenciados por la idea de una raza intergaláctica de marcianos, popularizada por primera vez en 1895 con la publicación del libro Mars, escrito por el astrónomo estadounidense Percival Lowell. Los seguidores de Tesla señalaron que podría haber establecido contacto con extraterrestres del planeta rojo. Sin embargo, convencido del potencial revolucionario de las ondas estacionarias terrestres, Tesla regresó a Nueva York en enero de 1900 con el ánimo de asegurar financiamiento para una gran invención que eclipsaría a sus rivales científicos que también investigaban sistemas inalámbricos, como Reginald Fessenden, Lee De Forest y especialmente Guglielmo Giovanni Maria Marconi, un inventor italiano que se convirtió en el nuevo archienemigo de Tesla después de Edison. Decidido a cumplir su promesa de mayo de 1899, en la que juró comunicarse sin cables con París para 1900, Tesla buscó financiamiento después de patentar el transmisor amplificador que había construido en Colorado Springs. Dado que el dispositivo que imaginaba debía generar enormes cantidades de electricidad con equipos de corriente alterna, Tesla primero se acercó a su viejo aliado George Westinghouse, quien declinó involucrarse, pero le prestó la maquinaria necesaria, mientras que la mayor parte del financiamiento del proyecto provino de los fondos del genio de Wall Street, J.P. Morgan, quien firmó un acuerdo con Tesla después de que fracasaran las negociaciones sobre la compra de las patentes inalámbricas de Marconi. Tras convencerlo de que la transferencia inalámbrica de información haría obsoletos los costosos cables submarinos que su empresa usaba para enviar mensajes transatlánticos, Morgan informó a Tesla que estaba dispuesto a apoyarlo con una inversión de $150,000 a cambio de poseer un 51% de las patentes del inventor. Entre 1901 y 1905, con el respaldo del mayor titán financiero del mundo, Nikola Tesla construyó la torre de transmisión de 187 pies de altura en el laboratorio de Wardenclyffe, coronada con una cúpula de cobre de 68 pies, que fue el primer sistema de radiodifusión inalámbrica jamás construido, y fue en gran medida alimentado por un gigantesco transmisor amplificador diseñado para canalizar grandes concentraciones de electricidad a cualquier destino imaginable. Convencido de que al instalar receptores conectados a tierra podría captar las ondas electromagnéticas emitidas por la torre en cualquier lugar, Tesla estaba decidido a eclipsar a su rival Marconi. En diciembre de 1901, Marconi fue aclamado por la prensa mundial como el inventor de la telegrafía inalámbrica, después de informar triunfalmente desde St. John's en Terranova que había recibido con éxito la primera señal transatlántica enviada por colegas en Poldhu, Inglaterra. Con un Tesla desilusionado, dejando claro en entrevistas con periódicos que creía que Marconi había robado muchas de sus ideas desde la década de 1890 y queriendo mantener a su benefactor de su lado, anunció que iba a crear un sistema mundial de telegrafía, una red de comunicación de vanguardia similar a la World Wide Web de los años 1990. En este sistema, receptores individuales captarían mensajes y noticias emitidas por instalaciones de transmisión. Tesla imaginó varios tipos de receptores. Uno anticipando el fax al actuar como impresora y publicar periódicos diarios. Otro, que era un altavoz capaz de reproducir mensajes de voz. Y otro, que era un dispositivo portátil conectado a un alambre vertical en un poste corto, capaz de decodificar ondas de radio, prefigurando el moderno teléfono celular. Para el verano de 1902, Tesla se había mudado permanentemente al laboratorio de Wardenclyffe y se centraba exclusivamente en aumentar los niveles de potencia. Sin embargo, después de establecer una empresa con Morgan para apoyar la empresa, Tesla encontró difícil vender acciones a la élite adinerada de Nueva York,
quienes consideraban la inversión demasiado arriesgada, una evaluación que Tesla no compartía. Vendió $33,000 de su propiedad personal y tomó prestados otros $10,000 para realizar su sueño, enfrentado además con una factura adicional de $30,000 de Westinghouse por el equipo, una demanda del propietario James Warden, quien llevó a Tesla a juicio por no pagar impuestos sobre la propiedad, y otra factura de la compañía telefónica que había instalado una línea especial fuera del laboratorio. Tesla luchaba financieramente. Tesla había prometido extender la cobertura de su sistema para que pudiera ser detectado hasta Australia, pero Morgan, en julio de 1903, le hizo saber que no estaba dispuesto a invertir más capital, un golpe mortal e inesperado para el sistema mundial de telegrafía que enfureció a Tesla. Como un verdadero científico loco, aumentó furiosamente el voltaje del transmisor de magnificación en Wardenclyffe al máximo nivel y lanzó rayos al cielo de Nueva York. Desde una perspectiva de riesgo, la decisión de Morgan era bastante comprensible. Después de 2 años y medio, Tesla no había cumplido su promesa de proporcionar un sistema transatlántico en 6 a 8 meses y una rama en el Pacífico un año después. Sin embargo, otros han sugerido que Morgan abandonó Wardenclyffe porque temía que Tesla iba a hacer la energía completamente gratuita para todos y así privar a su empresa de un jugoso salario. Otra interpretación sostiene que Morgan estaba perdiendo cada vez más confianza en la industria inalámbrica, que se había visto envuelta en un escándalo por las acciones de Lancelot E. Pike, un estafador que había robado dinero de los inversores después de prometer crear un servicio inalámbrico entre Filadelfia y Nueva York. Además, Morgan se sentía más inclinado a invertir en los automóviles inalámbricos de Forest, una empresa fundada por otro rival de Tesla que se proyectaba a ganar $5 millones al año y que ya había asegurado un contrato importante con la Marina de los Estados Unidos en febrero de 1903 para suministrar transmisores inalámbricos de Forest. Después de esto, Tesla, ya no el querido de la ingeniería eléctrica, continuó sin tener suerte atrayendo inversores, ya que el fracaso de su proyecto en Wardenclyffe había vuelto en su contra la opinión académica y pública. El genio, una vez celebrado, ahora era visto como un hombre que nunca lograba cumplir sus promesas. Determinado a restaurar su credibilidad con los inversores mediante la comercialización de un producto, Tesla ideó un plan para vender pequeñas bobinas Tesla a laboratorios de todo el país a través de una empresa llamada Tesla Electric and Manufacturing Company. Sin embargo, esto finalmente fracasó debido a la falta de inversión. Desanimado y difamado en los Estados Unidos, Tesla descubriría que ni siquiera su reputación en su tierra natal podría salvarlo después de que los banqueros serbios se negaran a financiarlo, mientras que su antiguo socio comercial, John Jacob Astor, aún molesto porque Tesla había gastado su préstamo de 1899 investigando ondas estacionarias terrestres en lugar de iluminación inalámbrica, cortésmente se negó a involucrarse. A principios de 1904, Tesla estaba ofreciendo sus servicios como consultor y había comenzado un nuevo proyecto destinado a aprovechar la energía de las cataratas del Niágara en asociación con el empresario William B. Rankine. Sin embargo, el verdadero deseo de Tesla siempre fue reiniciar sus experimentos en Wardenclyffe, una perspectiva cada vez más improbable, ya que los inversores estaban desalentados por el hecho de que Morgan aún poseía el 51% de las patentes de Tesla, lo que significaba que los socios comerciales siempre tendrían que consultar con él para obtener cualquier beneficio financiero de las invenciones de Tesla. En respuesta, Tesla bombardeó a Morgan con apasionados llamamientos para que lo volviera a contratar, en una serie de cartas que podían tomar muchas formas. Algunas eran propuestas cuidadosamente preparadas prometiendo a Morgan márgenes de beneficio irrealmente altos, mientras que en otras Tesla escribía desesperadamente explosiones emocionales denunciando su trato injusto. Incapaz de conseguir respaldo financiero y aún luchando por poner en funcionamiento la torre de Wardenclyffe,
Tesla estaba en un lugar oscuro y comenzó a espiralarse hacia un verdadero colapso nervioso después de la muerte prematura de su socio comercial Rankine y el colapso de Canadian Niagara Power en el otoño de 1905. Siempre fascinado por la psicología humana, en la década de 1920, Tesla compartió su experiencia de colapso emocional con el autor George Sylvester Viereck en un libro muy publicitado sobre la teoría freudiana. Explicó cómo, en su delirio, era atormentado por imágenes de su difunto hermano Dane y su madre. Tesla se recuperaría de su colapso en 1906 con una nueva determinación de demostrar su valía. Cambió su enfoque de la ingeniería eléctrica a la mecánica, adentrándose en la ciencia del vuelo para recaudar fondos y continuar su trabajo en Wardenclyffe. Debido a la falta de fondos en 1904, había hipotecado Wardenclyffe a George C. Bolt, el propietario del Hotel Waldorf Astoria, donde Tesla vivió durante muchos años. El resultado de este cambio ingenieril fue la invención de una turbina que funcionaba sin aspas. Sin embargo, la creación de Tesla recibió una recepción menos entusiasta por parte de John Jacob Astor, quien se negó a invertir en la idea en 1909. A pesar de este contratiempo, Tesla mantuvo una gran confianza en su diseño, obteniendo patentes para una bomba y una turbina en octubre y fundando una nueva empresa, la Tesla Propulsion Company. En 1913, aún soñando con reiniciar su investigación sobre la energía inalámbrica, Tesla se acercó a Jack Morgan, hijo de J.P. Morgan, como posible inversor. Jack Morgan, más interesado en los diseños de la turbina de Tesla, le asignó $20,000. En lugar de usar el dinero como se pretendía, Tesla lo gastó todo intentando persuadir a Sigmund Bergman, un industrial alemán, para financiar su proyecto, el cual fue suspendido tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante los siguientes 10 años, mientras su riqueza personal se evaporaba, Tesla continuó refinando su turbina y colaborando con fabricantes como Pyle National en Chicago, Alice Chalmers en Milwaukee y la Budd Company en Filadelfia. Sin embargo, luchó por resolver un problema recurrente con la maquinaria interna de la turbina, que se deformaría si se operaba a más de 10,000 RPM debido a la falta de materiales más resistentes. La incapacidad de Tesla para asegurar financiación para sus proyectos y su tendencia a gastar en exceso llevaron a la casi totalidad del vaciamiento de sus cuentas bancarias. Para 1916 se vio obligado a declararse en quiebra, admitiendo que sus ingresos mensuales no superaban los $350 a $400, después de no poder pagar $935 en impuestos al Tesoro de Nueva York. A pesar de ser técnicamente el presidente y tesorero de la Nikola Tesla Company, más del 90% de las acciones de la compañía eran propiedad de amigos, banqueros y acreedores, y muchas de sus patentes habían expirado, dejando a Tesla prácticamente en la ruina. En un intento por salvar su situación financiera, Tesla inició una demanda contra Marconi en agosto de 1915, acusando al italiano de patentar ilegalmente la tecnología de radio en 1904. Inicialmente, el caso no avanzó y Marconi permaneció como el propietario oficial, una decisión que fue revocada por la Corte Suprema en 1943, justo meses después de la muerte de Tesla. Como resultado, Tesla se dedicó a crear inventos menores y registrar mejoras en los velocímetros de automóviles, medidores de frecuencia y medidores de flujo, los cuales licenció a la Waltham Watch Company en 1918. A pesar de sus cambiantes circunstancias, el nombre de Tesla aún tenía peso, y sus opiniones y pensamientos atrajeron un gran interés de la prensa. Por ejemplo, en 1917, predijo la llegada de la tecnología de radar en la década de 1930, anticipando que la radiación de microondas podría emplearse para detectar barcos. En medio de sus problemas financieros, Tesla seguía teniendo admiradores. En 1915, el New York Times informó que había ganado conjuntamente el Premio Nobel de Física, un honor que compartiría con su antiguo aliado,
y ahora amargo enemigo Thomas Edison. Sin embargo, en la ceremonia de premiación, el galardón fue otorgado a William H. Bragg y su hijo, ya que Tesla se negó a compartir el premio con Edison y no perdonó al instituto por reconocer a Marconi como el pionero de la tecnología de comunicación por radio, un reconocimiento que le habían otorgado en 1909. 2 años después, en 1917, los esfuerzos individuales de Tesla serían reconocidos cuando aceptó la medalla Edison del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, el premio más prestigioso en ingeniería electrónica, donde su obra fue elogiada en un discurso por el vicepresidente de la organización, quien dijo: "Si elimináramos los resultados del trabajo de Tesla de nuestro mundo industrial, las ruedas de la industria dejarían de girar. Nuestros coches y trenes eléctricos se detendrían, nuestras ciudades estarían oscuras y nuestros molinos estarían inactivos y muertos". Su nombre marca una época en el avance de la ciencia eléctrica. Sin embargo, a Tesla le importaba muy poco la decoración, optando por salir del Engineers Club, donde se llevaba a cabo la ceremonia de premiación poco antes de que le entregaran la medalla, obligando a su amigo y quien lo había nominado, B.A. Berendt, a una búsqueda frenética que terminó en Bryant Park, frente al lugar, donde Tesla estaba ocupado alimentando palomas. Tesla detestaba especialmente el hecho de que el premio llevara el nombre de su rival. A pesar de ser elogiado por su trabajo en electricidad, Nikola Tesla permaneció pobre durante la década de 1920, y debido a que solo obtenía ingresos modestos de las regalías que recibía por licenciar sus inventos menores, se vio envuelto en una serie de disputas legales, como en junio de 1925, cuando fue demandado por el abogado Ralph J. Hawkins por no pagar $913 en honorarios. Fue durante esta década que Tesla comenzó a retirarse de la vida pública, viviendo de hotel en hotel como un excéntrico recluso y pasando tanto tiempo alimentando palomas en Bryant Park, detrás de la Biblioteca Pública de Nueva York, que una esquina del parque, conocida como la esquina de Nikola Tesla, ahora honra su nombre. En su 75 cumpleaños en 1931, Nikola Tesla volvió repentinamente al centro de atención al aparecer en la portada de la revista Time. Gracias a los esfuerzos de un joven escritor de ciencias llamado Kenneth Sweezy, recibió más de 70 cartas de felicitación publicadas en un volumen testimonial de algunos de los científicos más destacados de la época, incluido Albert Einstein. Entrevistado por la revista Time, Tesla delineó muchos de sus planes futuros y con confianza reveló cómo iba a refutar la teoría de la relatividad de Einstein, expresando dudas sobre la liberación de energía de un átomo dividido, además de plantear la posibilidad de comunicaciones interplanetarias en una conversación que disfrutó tanto que a partir de entonces Tesla organizaría una conferencia de prensa cada año en su cumpleaños, generalmente una reunión de 6 horas donde Tesla hablaría con varios reporteros y los actualizaría sobre su progreso científico y personal. Por ejemplo, en 1932, informó al público en general sobre su deseo de construir un motor propulsado por rayos cósmicos, y en 1936 les dijo a los periodistas que movía los dedos de los pies cientos de veces antes de acostarse, un ejercicio que creía tonificaría su cuerpo y le permitiría vivir hasta los 135 años. La fiesta de 1934 fue un momento destacado en particular, donde Tesla reveló por primera vez que estaba en proceso de crear un arma de rayos de partículas, afirmando en el New York Times que podría enviar haces concentrados de partículas a través del aire libre, con una energía tan tremenda que derribarán una flota de 10.000 aviones enemigos a una distancia de 250 millas de la frontera de una nación defensora y harán que ejércitos de millones caigan muertos en sus pistas. Anticipando la posterior doctrina de la destrucción mutua asegurada y el concepto de estancamiento nuclear, Tesla creía que su rayo láser podría poner fin por completo a la guerra, ya que era tan devastador
que cualquier medida defensiva concebible sería inútil contra él. Aunque Tesla era propenso a los vuelos de fantasía en ocasiones, el rayo de la muerte fue un proyecto real y fue objeto de un estudio de Tesla redescubierto en 1984, titulado El nuevo arte de proyectar energía concentrada no dispersiva a través de medios naturales, que establecía los fundamentos de un sistema de armas que disparaba partículas de tungsteno y mercurio a 48 veces la velocidad del sonido para producir proyectiles devastadores. A pesar de que la invención de Tesla era imposible, generó mucha publicidad, lo que motivó a Tesla a reclutar al arquitecto húngaro Titus de Bobula para diseñar una nueva torre para evaluar el rayo de la muerte. Sin embargo, el proyecto nunca despegaría. Para 1935, Tesla ya no estaba trabajando con de Bobula, quien resultó ser una figura escurridiza después de intentar pedir dinero prestado a Tesla e involucrarlo en un trato de armas ilegales en Paraguay. No obstante, Tesla, siempre astuto, aún podía usar el furor que lo rodeaba a su favor en algunas situaciones. Ofreció un prototipo funcional del rayo láser, valorado en $10,000, a los gerentes del Hotel Governor Clinton como compensación por los $400 que les debía. Les advirtió que la caja que supuestamente contenía el arma explotaría si se manipulaba incorrectamente, lo que llevó al personal aterrorizado a depositarla en el extremo posterior de la bóveda del hotel. El rayo láser también captó la atención de la comunidad internacional. Pronto Tesla se encontró negociando con la Liga de las Naciones, el gobierno del Reino Unido e incluso la Unión Soviética. En abril de 1935, Tesla firmó un contrato con la Unión Soviética que estipulaba que él les suministraría la información necesaria para construir el arma. Aún se desconoce si los científicos soviéticos llevaron a cabo la investigación. Sin embargo, el proyecto comenzó a desmoronarse a partir de enero de 1938, después de que los británicos concluyeron las negociaciones con Tesla. El golpe final llegó en 1940, cuando se quedó con las manos vacías después de un intento desesperado por persuadir al gobierno de EE.UU de que el rayo láser podría ser un arma viable para la Segunda Guerra Mundial, obstaculizando a Tesla en sus intentos desesperados de relacionarse con los gobiernos internacionales. Estaba su salud deteriorada. Comenzó a deteriorarse en 1937 después de ser atropellado por un taxi y negarse a recibir tratamiento médico por lesiones de las cuales nunca se recuperaría por completo. Subsistiendo con una dieta escasa de vegetales hervidos y leche tibia, y manteniendo una distancia de 3 pies de todos para evitar gérmenes, las elecciones personales de salud de Tesla no llevaron a mejoras. Para 1942, pasaba la mayoría de sus días confinado a su cama, donde su percepción de la realidad comenzó a debilitarse, optando por recibir solo a unos pocos visitantes selectos, incluyendo al príncipe exiliado de Yugoslavia, Peter II, y a un joven científico llamado Blois Fitzgerald. Tesla se aisló del mundo mientras su salud se deterioraba. Nikola Tesla falleció de un ataque al corazón mientras dormía el 7 de enero de 1943 en su suite ejecutiva en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, donde había vivido durante los últimos 10 años. Inundado de cartas de condolencia de importantes figuras científicas y políticas de todo el mundo, como Eleanor Roosevelt y el vicepresidente Henry Wallace, el funeral de Tesla tuvo lugar en la Catedral de San Juan el Divino, en la ciudad de Nueva York, el 12 de enero. Asistieron más de 2,000 personas y fue presidido por miembros de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Después, Nikola Tesla, quien al final de su vida contaba con más de 700 patentes, fue cremado y sus cenizas fueron colocadas dentro de una esfera dorada que todavía se exhibe en el Museo Tesla en Belgrado. Después de su muerte, el gobierno de EEUU estaba interesado en saber si las notas sobrevivientes de Tesla
podían ayudar en el esfuerzo de guerra. Investigaron sus documentos, pero no encontraron nada de importancia profunda. Para 1951, los documentos habían sido repatriados al Museo Tesla en Belgrado, acompañados unos años más tarde, en 1957, por las cenizas de Tesla. Durante décadas después, persistió el misterio en torno al arma del rayo láser. El gobierno de EEUU consistentemente negó tener uno de los microfilms de Tesla en su posesión, a pesar de que los registros oficiales indicaban una revisión intensiva de ellos durante más de un mes después de su muerte. Sin embargo, la verdad de estas afirmaciones sigue sin probarse. Nacido de padres serbios en las tierras fronterizas del Imperio Austrohúngaro, Nikola pasó su infancia temprana en un paraíso pastoral. Jugaba durante horas en el patio de la granja y en el cementerio con sus hermanos y su gato Macaque. Macaque fue quien inició la obsesión de toda la vida de Tesla al mostrarle las extrañas formas en que los fenómenos eléctricos interactuaban con el mundo material. Desde joven, Tesla fue acosado por una serie de enfermedades desconcertantes, incluida una sensibilidad excesiva a las imágenes mentales que hacía que los productos de su imaginación parecieran reales. También tenía una fijación por cuantificar todo lo que veía y experimentaba. Tesla era un genio excéntrico clásico, con una creencia irreprimible en su capacidad para idear conceptos frescos y originales. Presentaba sus ideas con el despliegue y el estilo de un showman. En el escenario, era tan eléctrico como su tema, como lo describió el reportero del New York World, Arthur Brisbane. Una criatura radiante, con luz resplandeciendo en cada poro de su piel, desde las puntas de sus dedos y desde el final de cada cabello de su cabeza. Para mediados de la década de 1890, Tesla estaba en la cúspide de su poder, realizando grandes contribuciones a varios campos académicos. A pesar de esto, Tesla, quien priorizaba sus búsquedas intelectuales sobre la vida personal, enfrentaba ansiedades y arrebatos emocionales debido a las presiones de su trabajo. Sus desgracias a menudo derivaban de su sobreconfianza, produciendo pocos resultados comerciales en experimentos y gastando imprudentemente el dinero de los inversores. Estos hábitos dañaron su reputación, llevándolo a sus últimos años como un recluso empobrecido en hoteles de Nueva York. En la década de 1930, Tesla disfrutó de una renovada popularidad internacional cuando anunció planes para un poderoso arma láser para poner fin al conflicto. Sin embargo, como muchos de sus proyectos ambiciosos, nunca se materializó, desvaneciéndose hacia 1940 después de no interesar al gobierno de EEUU. Sin embargo, la curiosidad por su rayo de la muerte persistió durante décadas. Después de un periodo de declive en 1942, Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en el Hotel New Yorker, inmortalizado por sus contribuciones fundamentales a la ciencia. Hoy en día, una de las compañías más prominentes del mundo, Tesla Inc., busca revolucionar el transporte y la entrega de energía a nivel global. Aunque no está directamente conectada con Nikola Tesla, la compañía honra su obra de vida. Tesla, un serbio étnico de Croacia a mediados del siglo XIX, provenía de una región entonces distante de los centros tecnológicos. A pesar de esto, hizo avances revolucionarios en varios campos, siendo pionero en corriente alterna, tecnología de radio y sistemas cruciales para la energía renovable moderna. El mayor legado de Tesla radica en su concepto de tecnología inalámbrica y comunicación, situándolo entre los pocos en la historia, como Galileo, Newton, Edison y Einstein, cuyo trabajo transformó la ciencia y la sociedad. Sin embargo, Tesla no recibió el reconocimiento completo en vida debido a que sus ideas estaban adelantadas a su tiempo. Las innovaciones de Thomas Edison, más adecuadas para el contexto tecnológico de finales del siglo XIX, eclipsaron a Tesla. Sin embargo, mientras Edison defendía la corriente continua, la corriente alterna de Tesla ha prevalecido en los sistemas eléctricos modernos
demostrando ser más eficiente y ampliamente adoptada. Edison más tarde reconoció la grandeza de Tesla, reconociéndolo como una figura clave en la electrificación. A pesar de perder la guerra de corriente de su tiempo, la visión de Tesla y las aplicaciones de nuevos descubrimientos han impactado profundamente a la sociedad moderna. Sus intentos de imaginar energía gratuita para todos los consumidores reflejan tanto sus ideas visionarias como el desafío que enfrentó para monetizar sus innovaciones, como lo hizo Edison. Los últimos años de Nikola Tesla estuvieron marcados por una combinación de búsqueda visionaria y desafíos personales. A pesar de sus innovaciones revolucionarias en ingeniería eléctrica, Tesla luchó contra la inestabilidad financiera, agravada por su incansable búsqueda de ideas e inventos poco convencionales. A lo largo del inicio del siglo XX, continuó innovando, aunque con recursos limitados y un reconocimiento público en declive. Su fascinación por la transmisión inalámbrica lo llevó a proyectos ambiciosos como la Torre Wardenclyffe en Long Island, destinada a la comunicación inalámbrica global y la transmisión de energía, aunque problemas financieros forzaron su abandono. Para la década de 1930, las excentricidades y teorías poco ortodoxas de Tesla lo marginaron cada vez más del establishment científico. Vivía en reclusión, frecuentemente en hoteles de la ciudad de Nueva York, concentrado en proyectos personales y continuando publicando sus ideas en artículos y ensayos. A pesar de su relativa oscuridad, el legado de Tesla fue de gran alcance. Sus inventos, incluyendo la bobina Tesla y sus contribuciones a la distribución de corriente alterna, sentaron las bases de los sistemas eléctricos modernos. Su visión en tecnologías de comunicación inalámbrica anticipó desarrollos en radio, radar e incluso los principios de control remoto. La muerte de Tesla en 1943 marcó el fin de una vida dedicada a la investigación científica y la innovación. Falleció solo en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, sin haber alcanzado el éxito financiero o el reconocimiento generalizado que sus invenciones merecían. Sin embargo, en las décadas posteriores a su muerte, la reputación de Tesla experimentó un renacimiento. Sus contribuciones a la ciencia y la tecnología fueron cada vez más reconocidas, con honores y homenajes establecidos en su nombre en todo el mundo. Hoy en día, Nikola Tesla es venerado como un pionero cuyas ideas estaban adelantadas a su tiempo, personificando el arquetipo del inventor brillante pero incomprendido. Su legado va más allá de simples inventos. Abarca un espíritu visionario que continúa inspirando a generaciones de científicos e ingenieros. Al reflexionar sobre la vida de Tesla, celebramos no solo sus logros técnicos, sino también su firme creencia en el poder de la imaginación y la innovación para moldear un futuro mejor para la humanidad. Su imaginación lo llevó más allá de su tiempo. Con más de 200 patentes, Tesla tenía una visión emocionante del futuro. Pero tuvo que recorrer un largo camino de invención antes de que muchas de sus ideas pudieran realizarse. Tesla resuena con nuestra era actual. Muchas de las cosas que predijo están siendo llevadas a la realidad por la generación actual. Redes inalámbricas, teléfonos celulares. Él era un artista, trabajando con sus sueños y visiones. Su medio no era el pigmento o la arcilla, su medio era la electricidad. Como un científico con naturaleza artística, y muchos científicos están impulsados por eso. Absolutamente. Tesla fue verdaderamente un visionario. ¿Qué piensas de Nikola Tesla? ¿Crees que fue un científico más brillante que Einstein? Por favor, cuéntanos en la sección de comentarios y mientras tanto, gracias mucho por ver.